Y quiero, bueno, primeramente para las personas que nos acompañan, hablar de lo que se trata este dogma. Este dogma es el más reciente, bueno, digo en comparación a los otros tres. Y si hacemos un poquito de historia, podemos decir, recapitulando, hablando ya de los cuatro dogmas, el primer dogma se define en el año 431 en el concilio de Éfeso, allá en aquel lugar, por el Papa Celestino I. Bueno, aunque ya sabemos que no eran papas en aquel tiempo, pero el obispo de Roma, que era Celestino I, lo define en aquel año. Posteriormente, 2 siglos más tarde, se define la virginidad perpetua de María, en el año 639, por el Papa Martín I. Después, hablamos ya de muchos siglos después, casi 16 siglos después, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX define como dogma de fe la Inmaculada Concepción de María. Y vamos a ver cómo después también de casi 100 años de definido ese dogma, el Papa Pío XII, el 1 de noviembre, define como dogma de fe la asunción corporal de María al cielo. Si vemos la definición, primeramente es necesario hacer la diferencia entre lo que es la palabra ascensión y lo que es la palabra asunción. Es un poco, se parecen las palabras, pero es un poco diferente porque la palabra ascensión indica de que es un acto propio, o sea, de que una persona asciende por su propio, pues porque tiene esa facultad de hacerlo, o porque tiene, y en el caso de la asunción es lo opuesto, se necesita que alguien lo tome y en este caso pues lo ascienda, ¿verdad? O sea, por eso la persona dice que fue asunta, o en este caso se le llama asunción. Es la gran diferencia. Repito, ascensión es cuando alguien por sí mismo asciende hacia algo, y la asunción es cuando alguien depende de alguien o de algo para que sea asunto o llevado, en este caso, si hablamos de María, al cielo. Entonces por eso se llama asunción corporal de María, no ascensión, porque María no ascendió por su propia voluntad, sino que es un acto de distinción que tuvo Dios, según ellos, los católicos, en el cual se manifiesta el gran amor que Dios tenía para con su madre. Y pues al ella haber cumplido todas las gracias, incluyendo como el último dogma antes de la Inmaculada Concepción, pues la hace libre de pecado, pues no había ningún impedimento para que María ascendiera también, así como el Señor, al cielo con su cuerpo. Aunque sabemos y conocemos que el Señor, aunque ascendió con un cuerpo visible, no entró al cielo con ese cuerpo, pero María sí. Entonces el dogma fue definido ese día, el 1 de noviembre de 1950, y por eso decimos que es relativamente nuevo en comparación de los otros. Y si vemos el diccionario de la Biblia Católica, edición guadalupana, por Juan Strobinger, página 28, menciona este dogma de la siguiente manera: es doctrina de la Iglesia que la Santísima Virgen, que al término de su vida terrena fue glorificada en cuerpo y alma en el cielo. También el dogma en sí dice lo siguiente, que se definió en noviembre, como ya lo mencionamos, en el decreto o bula, con un nombre en latín que significa el Dios que todo lo puede o lo realiza, Munificentissimus Deus. Dice el dogma de la siguiente manera: declaramos, proclamamos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Entonces, si notamos, el término fue asunta, quiere decir fue llevada o tomada por Dios en cuerpo y alma a la gloria celestial. En eso consiste el dogma, y veamos claramente como dice, no dice asunta. Y mencionamos esto para que no haya una confusión de que no, María ascendió al cielo por sí misma. No, enseñan los católicos, o más bien dicho, se les ha enseñado a ellos por el clero romano, por el Papa, que fue en ese entonces Pío XII, que Dios se la llevó en cuerpo y alma al cielo, y que actualmente está de esta manera. Eso es el dogma, pero vemos, y quiero yo aclarar, de que antes de que se definiera como tal, no era la creencia popular de aquellos años. O sea, eso es lo que últimamente se definió y queda reconocido por la Iglesia como dogma de fe. Pero tiempo antes, siglos antes, no era la creencia. No era lo que las personas pensaban en cuanto
a ese arrebato que tuvo Dios con ella, sino que Dios mismo pues estableció, obviamente sabemos y no negamos, de que su alma ascendió o está en el seno de Abraham esperando también el día de la resurrección. Eso no lo podemos negar, de que ella durmió porque fue una mujer fiel que sirvió a Dios, no lo podemos, porque lo conocemos su testimonio. Pero al igual que ella están todos los demás santos, ya no con su cuerpo material que ya tuvo aquí, sino solamente está su alma, al igual que todos, esperando aquel día. Posteriormente ya se le agrega eso de que cuando no dicen que hasta que no, porque también quiero aclarar esto. El dogma establece que ella entró al cielo con cuerpo y alma, no quiere decir ella entró al cielo, no. Hasta 1950 se definió o se dieron cuenta, según ellos, que había entrado con todo y cuerpo. Entonces eso es lo que yo quiero también hacer una gran diferencia. El dogma no establece la fecha en que María entró al cielo, establece la fecha en que ellos se dieron cuenta que entró con ese cuerpo al cielo. Entonces, porque obviamente ellos no mencionan y se desconoce la fecha en la cual ella pues murió, ¿verdad? La Biblia no menciona cuándo haya sido, pero sabemos que pues obviamente pues pudo haber sido en los años 50, 60, 70 de la era cristiana, no sabemos, ¿verdad? O a lo mejor inclusive después, no conocemos ese dato, pero ese dogma lo que define es eso, que entró al cielo pero con su cuerpo, no que hasta ese día entró. Entonces, ¿usted qué opina? Usted que nos está llamando, ¿qué opina? ¿Es esto posible? Ya más adelante mostraremos los argumentos que ellos toman para hablar de este dogma, pero ¿qué piensa usted? ¿Será posible que sí, una persona esté en el cielo con ese cuerpo material, con sus manos, con sus pies, con su cara, con su cuello, con todo lo que tenía ella? Es importante que lo pensemos para que podamos entender entonces la veracidad o falsedad de este dogma. Es muy interesante eso que estás mencionando, porque ellos se refieren a que entró con su propio cuerpo, no únicamente con su alma. Y yo quisiera leerles un texto, 1 Corintios 15:50, que dice: pero esto digo, hermanos, que carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Si aquí claramente nos menciona que no puede entrar al reino de Dios, ¿cómo ellos, siendo gente estudiada, gente que ha sido preparada, dicen ahora que hasta en su propio cuerpo ascendió al cielo? Y recordemos que para el tiempo en que el apóstol Pablo escribe estas cosas al pueblo de Corintio, ya María, pues puede ser, César, la historia bíblica no lo menciona si María todavía aún vivía o no, pero no menciona ninguna excepción el hombre de Dios, Pablo, al mencionar esto. O sea, es una enseñanza, porque recordemos que lo que habla un apóstol es cosa verdadera revelada por Dios. Así entonces, o quizás a Dios se le olvidó decirle a Pablo, bueno, pero explícales que María sí, María es la excepción, porque ahí cuando está hablando, le está hablando a todo el pueblo cristiano, incluida María, como cristiana. Claro. Aquí yo quisiera nada más aportar un dato pregunta, para ver si la podríamos aquí nosotros explicar también, y todos aquellos que nos escuchan, ojalá entendieran la pregunta. El Señor Jesucristo, tanto como los apóstoles, hablan de que aquellos que duermen, la primera cosa que se va a efectuar es una resurrección. En la Iglesia Católica, hablando de este dogma, del cuarto dogma mariano de María, de su asunción, no explican, porque dicen que murió, porque después de morir, y ahí entraría, bueno, murió y resucitó y después fue asunta al cielo, o murió y nada más, o sea, no hay una explicación ¿no? Clara de cómo se pudo efectuar esto, porque de ser así, ya por ella se efectuó todo lo que aquellas almas desde tiempos de Abraham están esperando, ¿verdad? Las escrituras sí nos habla de unas almas que están bajo el seno de Abraham, que están esperando la primera resurrección.
Incluso en el Apocalipsis el capítulo número 20 nos habla que bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera resurrección, la cual les va a dar entrada después de la misma a lo que estamos esperando nosotros también, que es la salvación de nuestras almas en el reino de los cielos. Pero de María no hablan de una resurrección, hablan de su muerte y hablan de su asunción. Pero de ser así, tuvo que haber resucitado. Claro, como porque si murió, en el magisterio de la Iglesia, tanto como en el Código de Derecho Canónico como en el Catecismo de la Iglesia, no habla de una resurrección, aunque algunos teólogos se meten a querer intuir entre, bueno, Dios pudo haberla resucitado o simplemente no pudo haber muerto. Y sin ver muerte, pudo haber sido ella llevada al cielo. Entonces, ahí ya están en un dilema fuerte antibíblico. Si hablamos de Enoc, como lo hemos repetido a ocasiones anteriores, por ejemplo de Enoc, en el libro de Génesis 5:24, nos registra como testimonio a nosotros. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Aquí está claro que Enoc no murió. Es una cita sencilla de comprender de que este hombre que caminó con Dios dice que desapareció porque Dios le llevó. No habla de una muerte, sino que habla que fue llevado por nuestro Dios. De que entró su cuerpo, no lo sabemos. Como la hermana acaba de leer, que en aquel lugar no entra ni carne ni sangre, ¿verdad? Sino entran solamente lo que salió de allá, que fue el espíritu que Dios puso en el cuerpo. Porque el cuerpo, como lo menciona el proverbista y el libro del Eclesiastés, vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así es. Entonces es así de sencillo. Pero en María enseñan pues lo antibíblico, que en cuerpo y alma, pero habrían ellos que primero aclarar bien si resucitó, porque si quisieran meter de que resucitó, la Biblia nos enseña que nadie ha resucitado, todos están esperando aquel día en el que ellos resucitarán. Por eso el Apocalipsis nos habla y nos dice, bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Nadie está ahorita resucitado. Entonces, si se quisieran ir por ahí, la Biblia los contradice. Si quisieran decir que no murió, pues entonces se contradicen de su propia enseñanza, porque dicen que después de muerta fue asunta al cielo. Entonces, se vayan por acá o se vayan por allá, es antibíblico lo que enseñan, e incluso ellos mismos se podrían contradecir. Entonces, estamos ahí hablando un poquito de lo que sí registra las Escrituras y lo que no está registrado en las Escrituras de María. Porque estamos hablando de María, la Madre del Señor, que ellos enseñan que está ahorita en cuerpo y alma, como lo está nuestro Señor Jesucristo. No, inclusive para corroborar esos datos que usted menciona, hermano, leyendo el libro de las glorias de María de San Alfonso María de Ligorio, este hombre se atreve a mencionar cómo fue su muerte. Pero o sea que sí murió. Sí, o sea que sí murió. Volvemos a entrar. Si murió, tuvo que haber resucitado. De lo cual no habla. No, exactamente. Y este hombre que supuestamente se presume en la Iglesia Católica que es el mariólogo, ¿cómo le podremos? El mariólogo más experto, ¿verdad?, sobre este tema, habla y él describe o quiere describir, ¿verdad?, el momento de la muerte de María. Pero bueno, solamente habla aquí de unas alegorías y en la página 300 del libro Las Glorias de María, ¿verdad?, de este hombre San Alfonso María de Ligorio, ¿verdad?, habla acerca de cuando muere. Pero en ningún momento se le prendió el foco a este hombre de decir cómo fue que fue asunta al cielo. Si resucitó o simplemente se murió, la enterraron y de repente apareció allá, o no ni siquiera ellos pueden explicar esta situación, lo cual contradice, como usted bien lo decía, querido Radio Escucha, es necesario que pongas atención en este detalle. Si murió,
y la enterraron, tuvo que haber resucitado para que su cuerpo verdaderamente hubiera testimonio de que su cuerpo fue asunto al cielo, o que fue asunto al cielo con todo y cuerpo. ¿Hay algún año en el cual se escribió ese libro, Pues, hermano? Porque es interesante, mire. Yo aquí tengo en las propias palabras de Juan Pablo II. Nada más lo voy a dejar aquí como argumento de ellos, ¿verdad? Porque el tiempo se nos va rapidísimo aquí. Él en sus propias palabras dice, hablando de este asunto de María, dice que el primer testimonio de fe en este asunto, dice que su primer base son unos libros apócrifos, y lo quiero leer. Dice: el primer testimonio de la fe en la asunción de la Virgen aparece. Aclaro, el primer testimonio de la fe de la Virgen aparece en los relatos apócrifos, y quiero que ahí ustedes detallen ¿Y un esto lo poquito. estaba diciendo quién, Juan no? Pablo II en lo que se conoce como el Concilio Vaticano II. Dice que el primer testimonio de esto aparece en los relatos apócrifos titulados, y quiero aclarar que el que habla fue el pontífice mayor de la Iglesia Católica, y que el relato de testimonio que da él como fidedigno son libros apócrifos, y da el nombre Transitus Mariae. Así es como él titula este primer relato apócrifo, cuyo núcleo originario se remonta a los siglos II y III. Se trata de representaciones populares, 1, ¿verdad? Libros apócrifos, 2, representaciones populares, y 3, a veces noveladas. Y el libro que usted acaba de leer me parece eso. Una novela. Una novela. Y en las propias palabras, a más de las que usted ya dijo, pero ya tomándolas de Juan Pablo II, dice que a más de las representaciones populares de esto, de la Asunción de la Virgen, algunas de ellas a veces eran noveladas, pero que en este caso reflejan una intuición de fe en el pueblo de Dios. Entonces, en estos argumentos es en lo que aquellos que creen tienen su base. Libros apócrifos, ¿verdad? Libros novelescos y representaciones populares. Es decir, como lo que van a empezar a hacer ahora en diciembre. Son representaciones que hacen de María, y en eso la gente pone su fe, y por muchas de estas representaciones muchos hasta lloran, muchos creen sin saber en qué creen, pero muchos creen. ¿Por qué? Por una representación popular. Y algo que debemos aclarar es de que las últimas palabras que menciona ahí Juan Pablo II es por, ¿cómo lo leía usted? Por intuiciones. Dice que estas tres cosas llevan a la intuición de fe del pueblo de Dios. Eso es lo que queremos. Yo quisiera tomar así rápidamente. La fe no es intuitiva. La fe no hace intuir o presentir ningún acontecimiento. La fe es una seguridad. La fe es una certeza. Pero estamos hablando de la fe de Dios. Entonces ahí, en su explicación, el mismo Juan Pablo II está equivocado. Y yo pienso que hasta no se puede. Si lo tomamos por el lado, vamos a decir, por el lado inteligente. Claro. Yo pienso que hablando de que la base está en libros apócrifos, en representaciones populares. Sí, ya con eso y lo nos demás dijo todo. Es por demás decir que sea una fe como la que viene de Dios. Claro. Tiene algo de propio decir que es una fe intuitiva. Sí, porque es una fe que crearon ellos mismos. Sí, exacto, es una fe que tiene el hombre hacia Dios. No es fe de Dios, ya, hacia el hombre. Y entonces, es que la misma necesidad de las personas de buscar y sentirse cerca de Dios, llegan las personas y juegan con los propios sentimientos, con la propia fe, y ojalá de veras nos escucharan todas las personas que están en este momento acompañándonos amablemente, hagan una reflexión. Realmente lo que están ustedes escuchando, a lo mejor ustedes que son de alguna religión, ustedes examinen por qué aquellas personas realmente están jugando con la fe del pueblo, de las personas que tratan y de buscar a nuestro Dios. Hagámonos una pregunta. Aquella mujer, la Virgen María, si dice que subió al cuerpo, ¿subiría con todo y vestido, con todo y manto, con todo y calzado?
si tendría algún adorno en su cabello, alguna alhaja, todo eso se subió al cielo. Ojalá nosotros hagamos esa reflexión cuando ya les mencionamos la parte de las Sagradas Escrituras donde nos da el testimonio que ni carne ni sangre pueden entrar al reino de los cielos. Y porque estos hombres mencionan y dicen que una mujer que la fue la Virgen María llegó hasta el cielo. Fíjese, hermana, ahí ellos mismos cómo se ahorcan con sus propias declaraciones. Y estoy hablando de ellos mismos, de los cabezas, de los jerarcas de la Iglesia Católica. Nada más lo voy a leer y al regresar, si me permiten, quiero profundizar. Porque Juan Pablo II, fíjense lo que dicen. El Nuevo Testamento, aún sin afirmar explícitamente la asunción de María, ofrece su fundamento. A ver, dice, el Nuevo Testamento, aún sin afirmar, el Nuevo Testamento con sus 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas del apóstol Pablo y de los demás apóstoles, dice que todo el Nuevo Testamento, aún sin afirmar, ofrece su fundamento hacia esto de la asunción de María. Quiero yo entender cómo podría ser que el Nuevo Testamento, que no habla nada y Ni no lo afirma, menciona. ofrece un fundamento y ellos lo encuentran. Porque Y es lo vamos a hablar contradictorio, ahí. ¿no? Es contradictorio. O sea, algo que es, algo que puedo yo tomar como una afirmación es algo que tiene un fundamento firme, fijo, que no Seguro. es seguro, ¿verdad? Entonces no podemos decir que no afirma, pero que ofrece fundamento. Exacto. Es contradictoria la apreciación o la explicación, ¿no? Y es Juan Pablo II el que está Sí, hablando. ahora recordemos que ellos pues solamente ponen textos sugerentes. Esa es Exacto. la palabra más bien. Sugerentes, aunque ya leyéndolos detenidamente, sugerentes hacia lo que ellos lo quieren inclinar, No tiene nada, nada. nada que ver. Nada que ver. Pero yo quisiera mencionar un dato antes de irnos al corte. Nos preguntaba Isaías acerca del libro La Gloria de María. Aquí lo tenemos con nosotros. Quiero mencionar primeramente unos datos del autor para que usted se dé cuenta de quién fue Alfonso María Ligorio. Esta persona es de origen italiano y es el fundador de la Orden de los Redentoristas. Fue canonizado en 1839 por el Papa Pío IX y fue declarado doctor de la Iglesia en 1861. Es el patrono de los abogados católicos, de los moralistas y de los confesores. Escribió más de 111 libros, entre los cuales las más destacadas son Tratado de Teología Moral, escrito en 1753 y 1755, y ese libro de las Glorias de María, aquí tienen también en las primeras páginas, está escrito en 1750, aunque fue publicado curiosamente 2 siglos después, porque la primera edición de este libro, aquí lo tenemos en español, es la primera edición 1950, y la edición que tenemos nosotros es la 24 de 1998. Pero en las palabras que tiene en la introducción de Alfonso María Ligorio aparece la fecha de 1750. Y algo que también quiero yo pues recalcar es que este libro tiene los 2 sellos que la Iglesia pide para que un libro sea publicado o sea Oficiado como real y verdadero, ¿no? oficial ante la Iglesia, que es el imprimatur por Felipe Hernández, vicario provincial de la Sociedad de San Pablo en México, y también el Nilobstat, que está dado por Francisco Cirito, el cual es censor en México. Este libro es aprobado por el Vaticano, o sea, no se puede cuestionar su autenticidad porque lo aprobaron. Entonces todo el contenido, por haber razones, quiere decir que es cierto. Ese es el libro, decimos, La Gloria de María, que usted lo puede conseguir o incluso descargar en internet con ese nombre. Y antes de irnos al corte, yo también quiero pues mencionar que ahorita regresando vamos a ver unos datos de este libro para que veamos, aunque no decimos no tiene ninguna base bíblica, sí da su manera en que él concibe las cosas de cómo murió. Decimos, aunque obviamente no tiene una crónica, pero él, según su idea o según lo que él cree, sí menciona estos datos para que veamos cómo los dice y también veamos las contradicciones que también con ellos nos podemos dar cuenta. Entonces regresamos un momento con su programa y nosotros conversamos.
En el 900 AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Nosotros Conversamos' cumple este 25 de octubre 15 años. César Raigosa, Ángel Galván, Germán Mendoza, Gerson Hernández, Eduardo Montero, Dina Benítez, el ministro Israel Padilla y un gran equipo de analistas le espera todos los lunes y martes a partir de las 9 de la noche en Radio Cali 900 AM. Festejemos juntos este gran aniversario. Este programa ha sido posible mantenerlo 15 años en el gusto de usted, gracias a la bendita oración y apoyo incondicional del apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Escúchenos todos los lunes y martes a las 9 de la noche a través de Radio Cali en el 900 de AM. 714-602-8354 www.nosotrosconversamos.com. Facebook Nosotros Conversamos. Twitter @nconversamos. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Para ayudar a difundir el contenido de nuestro programa Nosotros Conversamos en el 900 de AM Radio Cali, es indispensable su ayuda a través de donaciones. Colabore a través de los siguientes números de cuenta: 5638-55-2892 de Wells Fargo. Repetimos, 5638-55-2892 de Wells Fargo, o bien 297441-8697 de BBVA Bancomer. Reiteramos, 297441-8697 de BBVA Bancomer. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Bueno, estamos de regreso nuevamente aquí en su programa Nosotros Conversamos, ¿verdad? Y pues les damos nuevamente la bienvenida, esperando que nos sigan acompañando en esta siguiente media hora. Y bueno, estamos hablando de la asunción de María al cielo. Y hablábamos acerca de cómo esta persona, ¿verdad? José María Ligorio, habla en su libro acerca de la muerte de María, ¿verdad? Y bueno, para eso pues está César, que nos va a leer unos fragmentos, ¿verdad? Acerca de lo que según hombre, María de Ligorio, pues explica de cómo fue la muerte de María y cómo fue la cuestión de la ascensión al cielo. Bueno, mira, antes de leer lo que dice María Ligorio, yo quiero hacer una aclaración. Mencionaba hace un momento que el libro no trae datos reales de su muerte, o sea, no hay una cronología, pero él la cuenta a su manera.
Isaías también decía algo muy interesante. Cuando se trata de demostrar la veracidad de este dogma, nunca dice en la Biblia, dice, se van a los libros apócrifos. Si consultamos, por ejemplo, yo estaba buscando, y por ejemplo, José Octavio Ruiz Arenas, el cual es secretario pontificio del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, y Monseñor Melchor Sánchez de Toca, subsecretario del Consejo Pontificio, en un video que usted puede encontrar bajo el nombre de la Asunción de María para HM Televisión, ellos narran este acontecimiento y dicen ellos de la siguiente manera. Cuando ellos mismos se hacen la pregunta, dicen, bueno, está este dogma respaldado por la Biblia, y dicen ellos, en primer lugar, la Biblia no tiene todas las verdades de fe de la Escritura, sino que también las tiene en la tradición. Y aquí yo menciono esto porque coincide perfectamente con lo que dijo Isaías hace un rato. Pero aún así, hay suficientes indicios que nos permiten aceptar la asunción de la Virgen. O sea, por un lado dicen que la Biblia no tiene todas las verdades en cuanto a la Escritura se refiere, pero sí las tiene la tradición. Pero aunque la Biblia no tiene nada, sí hay suficientes indicios. ¿Qué es un indicio? Una seguridad que te está, o sea, una prueba de algo tangible. No, es una mera ¿Qué sospecha, indica? ¿no? Es una mera... Bueno, entonces ellos dicen que hay indicios que sí permiten, pero no en la Biblia, en la tradición. Y esto lo mencionamos, estamos hablando de personalidades que no son cualquier cosa, por eso estoy mencionando. Uno es secretario del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, y el otro es el subsecretario, o sea, Monseñor Melchor Sánchez de Toca, que también es del Consejo Pontificio. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del padre Pedro Núñez, en su video de YouTube, que también habla de la Asunción de María, dice lo mismo, que las únicas bases que hay es en la tradición, en los libros apócrifos. Y una persona que, aunque no menciona su nombre, pero la página de YouTube o el que ellos tienen se llama Católico Universal. Ahí se oye solamente una voz que no dice quién es, pero dice ahí, la Biblia enseña la Asunción de María, así se llama el video. Y él menciona, también dice, al principio lo hace como con mucha presunción y dice, en este video les voy a demostrar tanto históricamente como bíblicamente que la Biblia sí enseña la Asunción de María. Y dice, hablando de la historia, solamente los libros apócrifos lo dicen, y menciona algunos, como el Obituae Dominae, que supuestamente escribió el apóstol Juan, y dice, aunque esto está en la Biblia, no por eso va a ser. Los padres de la iglesia, como San Andrés de la Creta, Juan Domiciano, Gregorio de Tours, hablan de ella. Pero entonces todos coinciden en los libros apócrifos, como ya lo mencionamos, y no en algo que esté en la Biblia. Y cuando se refieren a la Biblia dicen, bueno, ahí hay indicios, hay cosas que sí se mencionan. Y precisamente en esos indicios y posibilidades e ideas, pues es lo que hace el Ligorio. Y yo quiero leer, por ejemplo, si usted ojalá pudiera conseguir el libro, se llama Las Glorias de María, lo puede descargar en formato PDF, o también lo puede comprar si usted quiere. En la página 299 ya habla, donde dice punto segundo, en la parte de abajo habla ya de la muerte. Ya desde la página 295 dice discurso octavo, habla del tema de la Asunción. Pero yéndonos un poquito más porque el tiempo se nos va. Vamos analizando estos puntos aquí con los compañeros y usted que nos está escuchando. Dice, veamos pues cómo fue su dichosísima muerte. Después de la ascensión del Señor, quedó María en la tierra para atender la propagación de la fe. Y así los discípulos de Jesucristo la consultaban en todas sus dudas, y ella los confortaba en sus persecuciones y los animaba a trabajar para la gloria de Dios y salvación de las almas. Aquí me voy a atender un poco y veamos otra vez lo que está diciendo, que María se quedó prácticamente al frente de la iglesia, aunque no lo dice con esas palabras, pero imaginemos al decir se quedó para atender la propagación de la fe, y los apóstoles iban y consultaban a ella cualquier duda que tenían, y ella los confortaba en las situaciones como las persecuciones que tenían. ¿Dónde menciona la escritura
dicha situación. Donde dice la Biblia que los apóstoles iban y consultaban a María y que María estaba a cargo de la propagación de la fe, como dice María Ligorio. ¿Dónde lo dice? Para empezar, o sea, estamos viendo que eso lo dice, decimos en la página 299, que los apóstoles consultaban a María, o sea, los apóstoles no eran suficientemente capaces para atender ciertas situaciones que tenían que pedirle opinión o buscar a María para que ella les dijera. Y más adelante vamos a ver cómo menciona Ligorio que para los apóstoles María era su madre, o sea, no nomás de Juan, dicen ellos, no, porque ellos le llamaban como su madre. Entonces la primera pregunta, y ojalá el día de mañana alguien nos pudiera llamar y decir, ¿dónde menciona esto en la escritura? Que María era la que les solucionaba los problemas a los apóstoles. César, discúlpame que te interrumpa, porque esto es bastante importante. Es de vital importancia el descubrir que estas apreciaciones de Ligorio tienen fundamento bíblico, porque si esto es para enseñanza de la vida de un cristiano, ellos deberían o ellos darían testimonio de estas cosas. Claro. Pero porque como lo hace ver la Iglesia Católica, de que esto es enseñanza de adoración a Dios por medio de la Virgen María, ¿verdad? Los mismos hombres autorizados, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a que autorizados directamente de boca del Señor Jesucristo tendrían que haber dado testimonio de estas cosas. Pero quiero leer un texto más adelante donde el apóstol Pablo nos puede enseñar que él mismo refuta esta palabra, porque cuando él recibe, ¿verdad?, el apostolado, él dice, lo vamos a buscar este texto para dárselos, que él no consultó ni con carne ni sangre, ¿verdad? Y que ni siquiera él mismo consultó con los otros apóstoles que ya estaban, ¿verdad?, para poder enseñar lo que era la vida cristiana a la iglesia que él ministraba, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros veamos este tipo de situaciones. No, y rompe con los escritos de Ligorio, rompe la jerarquía que Dios puso en su iglesia. Claro. Porque entonces ya sería Dios, Cristo y María, y después los apóstoles, abajo de María. Así es. Cuando en realidad, literalmente hablando, las escrituras mencionan que en su iglesia Dios primero puso apóstoles. Así es. Después de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Profetas, maestros. Y empieza a dar la estructura jerárquica de cómo Cristo instituyó a su iglesia. Pero de acuerdo a los relatos de Ligorio, ya no es Cristo y los apóstoles, ya es Cristo, María y los apóstoles, porque al referirse a los apóstoles con María, entonces para poder llegar a Cristo tenían que pasar por María, lo cual es totalmente antibíblico y con perdón, pero diabólico. Claro. ¿Verdad? Porque en realidad lo que siempre ha tratado Diablo Satanás desde siempre es siempre ir en contra de la autoridad que Dios pone en la tierra, ¿verdad? Y en aquellos tiempos la autoridad estaba sobre los apóstoles. El poder se hacía visible, el poder de Dios y de Cristo se hacía visible en los apóstoles. Si hablamos de las maravillas y los prodigios, habla de que se hacían a través de la mano de los apóstoles. No se hacía a través de María, sin demeritar bíblicamente el lugar que María tuvo. Pero hablando a los escritos que enseñan los maestros de la Iglesia Católica, que los apóstoles se referían a María, es de justicia poner y argumentarlo. Porque lo primero que exigiríamos es que las escrituras lo demostraran. Claro. Lo cual es antibíblico y vuelvo a repetir, es una doctrina diabólica, porque cuando ya refieren que los apóstoles se tenían que dirigir a María, bueno, pues ¿en dónde está su autoridad? No, claro, entonces si esto al decir que
los apóstoles consultaban a María, quiere decir que entonces María les estaba revelando el evangelio que ellos predicaban a la iglesia. Pero como yo les decía hace un momento acerca de las escrituras, lo que usted dijo en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 11, dice, ¿verdad? Con mucha certeza el Espíritu de Dios en labios del apóstol Pablo: mas hago saber, hermanos, que el evangelio, dice, anunciado por mí, no es según hombre. Porque ahí cuando menciona el evangelio es las nuevas de salvación, ¿verdad? Y las formas de vida del cristiano, cómo debe de conducirse un cristiano, cómo debemos de servir cómo a Dios. debemos de servir a Dios, cómo debemos de adorarle a Dios, y el orden jerárquico. Todo esto está incluido en el evangelio. Pero aquí el apóstol Pablo dice claramente que todo lo que él enseñaba en el evangelio, ¿verdad? En su evangelio dice: por mí no es según hombre, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Ni de mujer. No, pero al momento de que él menciona lo aprendí de hombre alguno, no se está refiriendo a Al hombre o género. mujer, a un sexo en particular, se está refiriendo al género humano. De O sea, un humano. Exactamente, de un humano él no lo recibió, dice, sino por revelación de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esta afirmación que hace Ligorio, pues sí, realmente no le vemos otros tintes más que diabólicos. O sea, son afirmaciones que contradicen y contraponen completamente la enseñanza evangélica de los apóstoles, los que verdaderamente tenían y hasta la fecha tienen la autoridad del Señor. Así es. Bueno, pues entonces sigamos con el relato de este Ligorio. Después de haber oído que cómo es la que de alguna manera gobernaba era María, dice en la página 301, dice que visitó la señora por última vez los lugares, porque vino un ángel, el ángel Gabriel, quiero mencionar esto, y dijo que se le apareció a María y le dijo que María ya se iba a morir, que hiciera lo que tuviera que hacer para que, pues que en un tiempo corto ya se iba a morir. Entonces María dice que visitó por última vez los lugares santos de Jerusalén, especialmente el Monte Calvario, despidiéndose de ellos con mucha devoción, y volviéndose a su casita pobre empezó a prepararse para su partida. La página 302 dice: aquella hora no cesaron los ángeles de venir a saludarla y recrear a su dulcísima señora, alegrándose de verla y de que en muy pronto tiempo iba a ser coronada en el cielo. Entonces más adelante dice: muchos autores dicen que por la divina disposición fueron traídos los apóstoles y otros discípulos del Señor que estaban diseminados en diferentes partes del mundo, para que hicieran presencia en el dicho tránsito de María al cielo. O sea, que los mandó a llamar para que vieran cómo se moría ella y vieran el momento en que ella pues iba al cielo. Y luego les dijo: queridos hijos míos, al subir al cielo, mi dulcísimo Hijo me dejó que en este mundo, por amor y alivio vuestro. Pero ya que la fe se ha propagado por todas partes y la miel de la divina semilla se ve crecida, así es que entonces mi presencia ya no es necesaria en la tierra. A ver, ¿podrías repetir ese párrafo, César, que es interesante? Sí, dice: queridos hijos míos, al subir al cielo, mi dulcísimo Hijo me dejó en este mundo por amor y alivio vuestro. Ya la fe se ha propagado por todas partes, ya la mies de la divina semilla se ve crecida, y así, viendo el Señor que mi presencia ya no es necesaria en la tierra, compadecido de mí por la pena que sufro por su ausencia tan larga, escuchó mis deseos de ir a gozar con él. Yo me hago una pregunta, César, ¿verdad? Rápidamente, y se la hago al público. Cuando estos acontecimientos que narra Ligorio ahí sucedieron, yo pienso que entonces ya están fuera de cronología, y esto lo vamos a analizar con calma, con la ayuda del Señor. Están fuera de cronología porque entonces todas las cartas que están en el Nuevo Testamento, las cartas, los evangelios de los apóstoles y las cartas del apóstol Pablo ya habían sido escritas. Entonces, Sí. pongámonos a pensar de cuántos años murió María. Y hay otra cosa. Hay algo que no aquí es congruente ahí. interesante, que cuando el Señor Jesucristo está a punto de partir, Él les dice, al ver la tristeza de ellos, Él les dice: es necesario que yo me vaya. Dice: pero vendrá el Consolador.
Y en las palabras que está aquí hablando Ligorio, que muestra o demuestra que en realidad el consuelo pues era María, porque dice él que dijo ella que era para que él, su hijo la dejó para alivio vuestro, refiriéndose hacia ellos, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que el consuelo aún María lo estaba esperando, porque ella misma, con los demás que creyeron en el Señor, que era como un número de 120, de acuerdo a lo que nos narra Lucas, y los apóstoles, dice que estaban esperando en el aposento alto, y que da el número de los días, y que a través de la oración dice que descendió sobre ellos el espíritu de consolación. Entonces, estamos hablando de que ahí aclara verdaderamente que el Consolador es el Espíritu Santo. Y una cosa Y más, no María. que el diablo quiere desplazar a el Consolador y poner a María En como ese, el consuelo. como el consuelo. Entonces, para que nos fijemos nada más lo sencillo que es entender las obras diabólicas del clero. Pero para- fíjate que para esas poder- palabras que dijo el Señor las toman para María. Dice, aunque yo me ausento corporalmente, mi corazón os queda. Y nunca dejaré de amaros. Voy a la patria celestial a pedir por vosotros. O sea, lo mismo que el Señor les dijo, dicen que se los dijo María cuando se fue. Pero aquí, fíjate lo curioso. Cuando aquellos santos apóstoles oyeron tan dolorosa nueva, ¿quién podría decir que las lágrimas empezaron a derramar y los sollozos y lamentos, considerando que iban a quedarse privados de su madre querida? ¡Ay, madre dulcísima, no nos dejes, por favor! Decían todos entre suspiros y lágrimas. ¿Con que ya os queréis ir y nos queréis dejar? Dice, ¿no es la tierna digna de vos, ni merecemos gozar nosotros de la compañía de la madre del mismo Dios? Pero acordaos que hasta ahora habéis sido nuestra madre, nuestra guía, la que nos consuela, la que nos quita nuestras dudas, la que nos da fortaleza en nuestras persecuciones, y aún así queréis abandonarnos y privarnos de vuestra sombra y amparo, dejándonos en medio de tantos enemigos y expuestos a tantos combates. Veamos hasta dónde la están elevando y qué tanta importancia le están dando. Porque Veamos más bien, César, hasta dónde llega el grado de locura de este hombre. Y de los que lo y luego de todavía permiten, los ¿no? que lo permiten y le dan oído a esta bola de narraciones diabólicas. No, me que refiero, van en permiten, contra de la porque enseñanza. tienen los sellos del alto Clero católico. O sea, Lo está han reconocido. 100% aprobado, ¿verdad? Y nada más, bueno, si quieres seguir tú, César. Pero fíjese que todavía mucho que ver. Si usted se asombra por eso, imagínese. El Papa Pío uno lo canoniza y otro lo nombra doctor de la Iglesia por sus declaraciones. O sea, imagínense, no era cualquier persona, o sea, lo canonizan, o sea, lo hacen santo y después le dan el título de doctor de la Iglesia por la manera en que se expresaba de María. Ok, pero ese título no lo tiene ninguno de los supuestos hombres de Dios, los vicarios de Cristo, los papas. O sea, Ligorio todavía tiene más sabiduría que un papa, por lo que habla Juan Pablo II en el Concilio Vaticano y dice acerca de esto, que todo es como historia, ¿verdad? Y cuentos de novela. Entonces quiere decir que él no tiene ese rango. Y aquí es contradictorio, ¿no? Porque si es el que ha escogido Dios, entonces él tendría que conocer todas las cosas. Pero aquí hay una contradicción que debemos analizar. Tiene el rango de doctor, ¿verdad? Y el Papa, que tiene la autoridad de Dios, yo pienso que él no lo tiene, porque lo contradice exactamente, ¿verdad? Porque él dice que el Papa dijo que no hay nada que verdaderamente, de acuerdo a las escrituras, manifieste. Mire, vamos a terminar con este comentario para que lo platiquemos, ya el día de mañana hablaremos de otras cosas. Dice aquí, después de todo eso que hemos leído, dice en la página 303, enseguida les pidió que diesen sepultura a su cuerpo. Otra vez,
enseguida les pidió que le diesen sepultura a su cuerpo una vez que se muriera ella. O sea, ella no sabía que se iba a ir con su cuerpo al cielo. Pero sí sabía la hora y el momento, ¿no? De su muerte, porque Bueno, por lo ya que se ve ahí bueno, estuvo pero- preparando con pero todo porque lujo de detalles, el ¿no? ángel Gabriel ya se le había aparecido y le había dicho que organizara sus cosas porque se iba a morir. Por eso dicen que supo el día que se iba a Qué morir. prodigioso evento que no está registrado en las escrituras. Me Bueno, causa mucha curiosidad. No, y le va a sorprender más esto. Dice, después de que les dijo que preparasen su sepultura, le encargó al apóstol Juan que entregara 2 vestidos suyos a 2 doncellas que le habían servido por algún tiempo. Y después de esto, dice que se acostó en una pequeña camilla con toda modestia y devoción, esperando su muerte y con ella la venida de su divino esposo, que en breve iba a llegar con ella para llevársela a las eternas moradas celestiales o montañas espirituales. Entonces, aquí podemos preguntar, si la misma María le encargó al apóstol Juan que entregara esos vestidos, pero que estuviera pendiente de su muerte, quiere decir que ella murió antes que el apóstol Juan, y al que le correspondía con más derecho a haberlo publicado en sus escritos, Con lujo de detalle. Con lujo de detalles. y en el Apocalipsis, ¿a quién hubiera sido? Pues al apóstol Al Juan. apóstol Y hay Juan. que ¿Y por ver qué que no lo hizo? Juan, el apóstol Juan, tiene varios escritos en la iglesia, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de su evangelio, de su primera y segunda carta y del tercera, Apocalipsis. hizo tres Exactamente, y en ninguna mención. Pero bueno, mañana continuamos con ese tema tan interesante. Nos puede llamar, como ya lo conocen, al teléfono en cabina, y lo esperamos el día de mañana en este programa. Nosotros conversamos. Hasta mañana, que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Por la bendita oración del Santo Apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, ha sido posible que usted escuche mensajes de vida a lo largo de 15 años. 15 años de difundir la palabra de Dios. 15 años de llevarle a usted una palabra de consuelo y salvación. A nombre de todo el equipo de producción de Nosotros Conversamos, enviamos nuestros mejores deseos al apóstol de Dios, esperando que el Creador de todas las cosas le aumente su vida y salud para bienestar de su pueblo que tanto le ama y que se encuentre esparcido por los 5 continentes. Nosotros Conversamos, a la luz de las Escrituras. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.